Contrato POL aeronáutico. Es un contrato típico mercantil, por el cual dos entidades dedicadas al tráfico aéreo que explotan las mismas o diferentes rutas se intercambian acciones para ordenar las rutas del tráfico aéreo que explotan. Constituye un supuesto de coalición entre empresas. Este es un vínculo por el cual dos sociedades anónimas se intercambian por un procedimiento idóneo una cantidad de acciones de modo que cada una de ellas participa en el capital accionario de la otra. Cada una actúa en relación a la tendencia accionaria. No se produce creación de una nueva sociedad. Su naturaleza jurídica es una cuestión problemática con respecto a los clubes de campo, ya que ha sido referida a qué figura jurídica refleja fielmente la relación de la interdependencia y subordinación de los bienes comunes a los lotes particulares. Dentro de sus características podemos encontrar que es plurilateral, porque no existen intereses contrapuestos. Asimismo, también es atípico, porque no está regulado en la ley. Es conmutativo porque las partes están sabidas desde que se celebra el contrato el alcance de sus prestaciones. Es oneroso porque la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Este contrato también es de tracto sucesivo porque las obligaciones se van cumpliendo en un plazo que se prolonga después de la celebración del contrato. El contrato POL aeronáutico es un contrato de carácter mercantil, comercial y mediante él las compañías aéreas participantes en el convenio eliminan ciertas posibilidades de competencia y concurrencia, llevando a cabo la explotación de parte de sus líneas aéreas en forma coordinada. Los elementos del contrato de POL aeronáutico. Los elementos personales son las entidades dedicadas a la explotación del tráfico aéreo y los pasajeros. Los elementos reales son acciones de distribución del tráfico aéreo. Los elementos formales dice que este contrato tiene libertad de forma. Los elementos materiales del contrato de POL aeronáutico encontramos la nacionalidad y matrícula de las aeronaves. Asimismo, no existe obstáculo legal para que una de las empresas contratantes utilice aeronaves de nacionalidad extranjera, es decir, matriculados en un país distinto del de la nacionalidad de la empresa usuaria y por ello ser el resultado de los contratos de fletamento, locación o intercambio, e incluso puede utilizar aeronaves de propiedad de la contratante sin afectar la capacidad de las partes ni el objeto del contrato. Uno de los pocos casos en que podría haber un conflicto es aquel en el que el contrato de POL tuviera por objeto explotar una ruta que uniera dos o más puntos dentro de un mismo país. A esto se le llama cabotaje, ya que la mayoría de las legislaciones siguiendo la Convención de Chicago han reservado estos servicios para sus nacionales y exigen que las aeronaves que utilicen sean nacionalidad guatemalteca. La situación de POL es totalmente diferente, ya que las empresas se vinculan pura y exclusivamente para un fin determinado, cuya duración depende de su necesidad, no constituyendo dichas empresas ningún tipo de organismos o ente, sino que se mantienen totalmente independiente de cualquier agrupación. Creación y funcionamiento del POL aeronáutico. Cuando dos o más compañías de aviación deciden celebrar un contrato de POL aeronáutico, deben observar previamente los siguientes pasos a seguir. Las partes, compañías de aviación, son las empresas que prestarán los servicios del transporte aéreo para las personas, carga y correo entre dos o más puntos determinados. Rutas establecidas. Toda empresa de aviación explota una o varias rutas para el desarrollo de la actividad del transporte aéreo. Equipo. Cada una de las empresas cuenta con un equipo humano y material con los cuales cumplirá a cabalidad con sus objetivos. Criterio para la celebración del contrato. El contrato de POL aeronáutico, si se celebra en un país que no sea Guatemala, se realizará en un documento llenando los requisitos de la legislación del país que se trate. Si el contrato de POL aeronáutico se celebra en Guatemala, se basará
de conformidad con los artículos 1574, 1575, 1576 del Código Civil y 671 del Código de Comercio. Debe celebrarse por escrito y en escritura pública. Autorización del Ejecutivo. Cuando ya se ha celebrado el contrato y se han observado los requisitos que establezcan en las legislaciones correspondientes, para que el contrato quede perfecto y con toda su validez, debe solicitarse autorización a los estados a los cuales pertenecen las empresas participantes para poder operar de esa forma. Si el contrato se lleva a cabo en el caso específico de Guatemala, esta autorización habría que solicitarse al organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Aviación Civil. Participación de empresas, beneficios y pérdidas. El sistema generalmente de todo contrato de pool aeronáutico es: las empresas actuantes o participantes convienen explotar determinado servicio en el mercado. Por ejemplo, al tratarse de dos empresas de aviación, el explorar una o más rutas o aéreas determinadas en un tiempo y lugar determinado. Participación en resultados económicos. En cuanto a la repartición de las ganancias o pérdidas según el tipo de pool concentrado, se realiza tomando en cuenta una serie de circunstancias previamente convenidos al celebrar el contrato, tales como el tiempo transcurrido durante todo el plazo del contrato, dentro del cual se efectuó el servicio o se produjo y vendió el producto determinado. Repartición de ingresos. Los contratantes de un pool convienen en darle a este rubro un carácter completo o parcial, como lo son el pool completo o el pool parcial. Fórmulas de participación de ingresos. En la participación de ingresos se deben tener en cuenta dos elementos fundamentales de la explotación. 1. La capacidad técnica ofrecida por los aviones en el recorrido explotado en común. 2. El número de viajes efectuados en este recorrido considerando como una unidad.